Hola chicas, bienvenidas a un nuevo vídeo de Needlework by Ana Design. En el vídeo de hoy vamos a hacer este corazón tan bonito y delicado. He querido hacer este proyecto ya que lo subí como reel a Instagram y teníais muchas dudas. Pues aprovecho para realizar este precioso corazón. ¿Te gusta? ¿Quieres aprender a hacerlo? Pues vamos a ello. Materiales que vamos a necesitar. Necesitamos para empezar los patrones o medidas que los tendréis para descargar gratis en descripción. Este es el prototipo del corazón que os voy a dejar y lo que yo he hecho es coger una tela tipo lino o lino. Esta es tipo lino, es una loneta que yo tengo en la página web y he cogido pues una superficie que abarque lo que es el corazón, ¿no? Más o menos, y por ahí es por donde vamos a cortar. Pero el corazón no lo vamos a cortar, simplemente esta superficie, que es la que abarca el corazón, nos la vamos a reservar, ¿vale? La reservamos. Y luego necesitamos, con ayuda del patrón, más o menos hacemos como una composición, que yo voy a hacer esta. Esto es lo que yo más o menos tengo en mi cabeza hacer, ¿vale? Y luego necesitamos un trocito de lino, porque este lo vamos a cortar al bies, para meterlo entre la costura, que ahora lo veréis, ¿vale? Vamos primero a cortar todas las piezas. Y luego necesitamos un trocito de cuerda y un poquito de puntilla y por supuesto guata para rellenar. Y con todo esto y estos materiales tan simples y sencillos vamos a comenzar. Bueno, lo primero que vamos a hacer, como las tiras ya las tenemos claras, ¿vale? Es que vamos a unir esta, si queréis nos lo llevamos todo cogidito y así más fácil. Vamos a unir esta pieza a esta pieza a esta a esta de aquí y por último esta a esta. ¿Veis? Y una vez cosiditas pues quedará cubierta todo lo que es la superficie del corazón. Vamos a pasar este pespunte a máquina y volvemos. Y ahora lo que vamos a hacer es planchar muy bien las costuras. Las podemos abrir si queremos o simplemente las asentamos. Que yo simplemente voy a asentar la costura y ya está. Así de mono. Y ahora cogemos el patrón, lo cogemos con alfileres y lo vamos a recortar. Y ahora simplemente lo vamos a recortar. Lo podemos marcar y luego recortar o simplemente recortar directamente y ya está. Que es lo que voy a hacer yo porque es una línea, a ver, es una forma muy sencilla que no vamos a tener problema. Pues ya tenemos la formita del corazón. Ya podemos retirar la plancha porque ahora lo que vamos a hacer es cortar unas tiras al bies. Este es el que vamos a poner luego, pero ahora, antes de nada, vamos a cortar unas tiras al bies de lino. No lo vamos a poder hacer a 45 grados, pero bueno, que esté un poquito al bies. Bueno, ya tenemos unas tiritas al bies, la podemos cortar con tijera, no tiene que ser nada perfecto, ni nada al milímetro, ni nada parecido, ¿vale? Simplemente unas tiras más o menos al bies. Y ahora lo que vamos a hacer es, conforme vamos cosiendo, vamos a ir metiendo estas tiras dentro. ¿Por qué? Porque al deshilachar, cuanto más hay aquí, más bonito nos va a quedar. Entonces podemos meter una pieza, podemos meter incluso dos. A la hora de darle el cepillado, más bonito se va a ver. Entonces yo voy a empezar metiendo dos. Así. Así. Y ahora conforme vayamos cosiendo, vamos a ir girando. Y si tenemos retalitos al bies de lino, podéis ponerlo de lino, de cuadritos, de lo que queráis, pero bueno, con el lino queda muy bien. Ahora vais a coser a patilla prácticamente, hasta aquí. Vamos a empezar a patilla así y ahora veréis cómo vamos metiendo trocitos de estas mismas tiras y de otras que tengamos. Voy a cortar un par de ellas más para meter. Muy bien, vamos a la máquina y cosemos.
Muy bien, ya lo tenemos hecho. ¿Veis lo que hemos hecho? Es simplemente entre medias de la costura hemos metido unas tiritas al bies de una tela, en este caso yo he metido lino. ¿Veis? Y aquí en los giros pues hemos metido una pieza en recto, que no importa que hayan cortes, ¿vale? No importa porque si luego vamos a cortar más. Vale, ahora lo vamos a dejar a ras. O si queréis, un poquito por fuera. No importa, porque luego se va a deshilachar y más bonito va a quedar, ¿vale? Y lo hemos hecho prácticamente a patilla, un poquito menos quizás. Pero que eso no tiene importancia, simplemente os quedará un corazón un poco más pequeño o le podéis dar al patrón, si lo queréis más grande, al patrón le podéis dar más costura, ¿vale? Esto es simplemente para que vosotros vayáis cogiendo un poco las medidas. Hacéis uno y luego lo veis cómo queda, hacéis otro. Muy bien, pues ya lo tenemos recortadito. Y ahora lo vamos a rellenar. Muy bien, ahora vamos a cerrar este trocito desde aquí hasta aquí. Vamos a la máquina y volvemos. Bueno, mirad qué bonito que ha quedado. Simplemente así ya es precioso. Pero ahora le vamos a hacer el efecto con esta tijera, que es una pasada, esta tijera de Fiskars, que bueno, es para mí un indispensable en la costura, ¿vale? Y vamos a hacer unos piquetes más o menos a... bueno, me va a costar un poco porque he puesto 4 piezas, bueno, más o menos a una distancia entre uno y otro como de unos 3 milímetros aproximadamente, ¿vale? Y vamos haciendo todo el contorno. Muy bien, pues ya lo tenemos. Vamos a cepillar todo el contorno del corazón con un cepillo. Me habéis preguntado un montón. Simplemente necesitamos un cepillo que tenga las cerdas duras, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es empezar a darle. A darle, a darle, a darle. Bueno, mirad qué bonito que se queda. El efecto es súper chulo. Se queda todo despeluchadito y le da un toque para mí muy bonito. Y la mesa también se queda muy bonita, como podéis ver. Todo lo que ha quedado aquí después de haber... ¿Vale? Bueno, ahora lo que vamos a hacer va a ser con una aguja gordita. Me refiero a este tipo, como de lana, a una aguja con un agujerito largo, ¿veis? Vamos a meter la cuerdita para hacer la cinta para colgar. Metemos esto aquí y simplemente pasamos justo por debajo del pespunte que hemos hecho y pasamos la cuerda. Y ahora ya más o menos calculamos una cosita así. Y antes de hacer el lacito vamos a poner la cinta aquí. La tenemos ya preparada y ahora hacemos así. Y simplemente lo aseguramos. Y aquí abajo ahora le hacemos un nudito. Y ahora que ya tenemos puesto el nudito en la puntilla, simplemente hacemos un nudito en el final de las dos cuerdas. Bueno, ya lo tenemos terminado. Como veis, es muy sencillo de realizar
y con materiales que todos tenemos por casa. Espero que os haya gustado y si es así, no te olvides de suscribirte al canal y además de darle me gusta a este vídeo. Gracias por acompañarme otro jueves más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!